Familia, ¿cómo estáis? Pues yo creo que después de este vídeo ya podemos irnos a casa, ¿eh? El Señor es bueno. El Señor es muy bueno con nosotros. Y hoy, como estamos hablando de Pentecostés, como iglesia pentecostal que somos, la fiesta de Pentecostés nace después del cautiverio, cuando fueron y entraron en la tierra prometida los judíos. Y Dios les dijo que tendrían que dar sus primicias de lo sembrado en la tierra al Señor, ofrecerle al Señor las primicias de la tierra. Pentecostés es la entrega de las primicias a la tierra al Señor en el Antiguo Testamento. Pentecostés también significó la entrega de las tablas de la ley a Moisés. Y esto es lo que significaba en el Antiguo Testamento Pentecostés. Pero esto era sombra y figura de lo que iba a ser en este nuevo tiempo, en este tiempo donde nosotros nos encontramos. Así que nosotros en el día de hoy esperamos que el Señor haga una obra profunda en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo obre profundamente en nuestros corazones, en nuestras mentes. Porque si hay alguien que quiere trabajar en nuestras vidas, es Él. ¿Sabéis? El día Pentecostés significa 50º día, o sea, día 50, ¿vale? Más fácil. Día 50º día. Y eso es lo que os he dicho que era en el Antiguo Testamento. Pero este es el día que transformó la historia de la humanidad. Transformó la historia de los discípulos, transformó la historia de la iglesia. Ahí nació la iglesia, una iglesia empoderada por la presencia del Espíritu Santo. Leemos en Hechos 1, versículos 4 en adelante, como Lucas escribe un libro para Teófilo, ¿de acuerdo? Ya escribió Lucas, el Evangelio de Lucas, escribe ahora para Teófilo el siguiente libro, que es un recordatorio, un compendio de lo que había sucedido en la iglesia, o lo que había sucedido en la iglesia en ese tiempo. Y dice así, el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Dios irrumpe de una manera sobrenatural en Pentecostés. Vino, como dice el capítulo 2, vino como un estruendo, como un viento recio, y que tuvo un efecto inmediato sobre la población de Jerusalén. ¿Sabéis? Ellos escucharon un río inmenso, los que estaban allí en Jerusalén, y ahí estaban los discípulos del Señor en el aposento alto. En ese estruendo recio que oyó todo el mundo, empezaron a derramarse lenguas como de fuego. Lenguas que fueron repartidas en todos los discípulos que estaban en este aposento alto. De tal manera que ellos empezaron a proclamar en idiomas las maravillas del Señor. De tal manera que aquellos que lo escuchaban decían: madre mía, lo que estamos escuchando. Y ellos estaban haciendo referencia a Jesús.
Este Espíritu Santo no solamente les dio unas nuevas capacidades de comunicar el Evangelio, sino que además ocurrieron cambios profundos en el interior de aquellos discípulos. Aquí encontramos el cumplimiento de lo que dice el profeta Joel y que encontramos también en el capítulo 2 de Hechos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Este era el día que estaba cumpliendo esta palabra, esta profecía de Joel. Así que en esta mañana me gustaría que pudiésemos reflexionar sobre lo que significó para los discípulos el derramamiento del Espíritu Santo y la importancia de que el Espíritu Santo se siga derramando hoy, en estos días, en cada una de nuestras vidas. Y en primer lugar, el aspecto que quiero destacar es que el Espíritu Santo ha venido para darnos plenitud a nuestras vidas. Plenitud a nuestras vidas. Y dice el versículo 4 del capítulo 2 que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dice el 1 que estaban unánimes, esperando. Estaban como una sola persona. Estaban enfocados en la venida de la promesa del Padre. Estaban haciendo caso a lo que Jesús les había dicho en los últimos días, en los últimos 40 días que Jesús había estado en ellos, con ellos. El Espíritu Santo les recordaría lo que Cristo les había dicho. Ellos, hasta este momento, muchas cosas de las que Jesús les habló no las entendieron, pero ahora sí que las entendieron cuando vino el Espíritu Santo. En Juan 16 dice, en el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús les había hablado a los discípulos que iban a proseguir su labor en la tierra. Ya que Él se iba al Padre, ellos iban a proseguir su labor. Pero la labor que ellos iban a hacer no era una labor humana. No, la labor del cielo no se puede hacer en las fuerzas humanas, se puede hacer en las fuerzas del Espíritu, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ellos necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, como tú y yo necesitamos cada día ser llenos del Espíritu Santo, para poder ser testigos de Jesús. El bautismo del Espíritu Santo creemos que no se da como una manera única a todos a la vez cuando creemos en Cristo, sino que se da cuando tú después de recibir a Jesús, o puede ser cuando aceptas a Cristo en tu corazón, tú le pides el Espíritu y le dices, Espíritu Santo, quiero que me llenes con tu presencia. Y el Espíritu Santo te llena. ¿Sabéis? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Espíritu Santo sigue obrando eficazmente en cada uno de los creyentes. Sigue llenando y bautizando a los creyentes. Y necesitamos cada día más y más el obrar del Espíritu en nuestras vidas. Podemos pensar que hemos crecido mucho en el Señor, que eso es el riesgo que tenemos de llevar mucho tiempo en el Señor y pensar que hemos avanzado en algo por nuestras propias fuerzas o por nuestro conocimiento en el Señor, pero si no conocemos profundamente al Espíritu, hasta que no lo conoces profundamente, te das cuenta que no has avanzado nada. Necesitamos ser llenos del Espíritu cada día. Qué fácil es empezar un camino, una carrera. Cuando estamos enamorados de Jesús, es muy fácil mantenernos firmes cerca suya, buscando su presencia. Pero qué difícil es mantenernos en una búsqueda continua y seguida de Él.
Por eso necesitamos que el Espíritu Santo obre profundamente cambios en nuestra vida. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos todos y cada uno de nosotros. Porque hemos recibido el Espíritu de Dios que ha sido entregado sin medida. Pero no solamente el Espíritu quiere llenarnos, sino que nos llama a tener una relación constante con Él. La obra de Dios no se realiza en nosotros sin una relación con el Espíritu Santo. Han pasado 2000 años después de que Jesús se fue. Y es necesario que aquello que movilizó a la Iglesia en aquel entonces siga movilizando nuestras vidas en el día de hoy. Y aquello no es otro que aquel que es el Espíritu Santo. Necesitamos seguir siendo renovados en su presencia. No podemos vivir empoderados, porque es lo que vino a hacer, dar poder al creyente, el Espíritu Santo. No podemos vivir vidas empoderadas en el Espíritu si no tenemos una relación relevante con el Espíritu Santo. Porque una cosa es que el Espíritu mora en nosotros, porque todos aquellos que conocemos que hemos nacido de nuevo, nacemos por el Espíritu, y otra cosa es que el Espíritu Santo tenga el pleno control de nuestras vidas. Son cosas muy diferentes. Necesitamos entender que hemos sido llamados a ser llenos del Espíritu Santo, a ser guiados por el Espíritu Santo. Y estas son las evidencias de la presencia del bautismo del Espíritu Santo, que somos guiados totalmente por Él. Pablo en Romanos 8 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero aquí, como nosotros lo leemos en castellano, no nos damos cuenta que el término hijos de Dios, hay dos términos en griego para decir hijos de Dios: teknos y huios. Y aquí está diciendo que todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son hijos maduros, que han alcanzado madurez en el Señor. No el Juan 1:12 que dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hijos, nacidos a una nueva familia. Pero ahora no, el Espíritu Santo quiere llevarnos a una mayor revelación de Dios y a una mayor revelación de su presencia en nosotros. Porque este Espíritu ha sido derramado, como os he dicho, sin medida, y nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No de cobardía, no de temor, sino un poder que nos hace vivir en algo que jamás nosotros pensamos que podríamos vivir. El Espíritu Santo viene a tener una relación con nosotros constantes, y nosotros necesitamos ser llenos de Él para tener una relación más íntima, más cercana con Él. No solamente viene a hacer esto el Espíritu Santo, sino que además viene a edificar nuestra vida interior como creyente. Uno de los indicadores que muestran la plenitud de la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con las lenguas para edificación propia, aunque en realidad no es el único indicador. Pablo escribe en Corintios, dice: si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Habla de mantener una relación de intimidad con el Espíritu Santo, mantener una relación constante. Pero también dice Pablo en Romanos: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios nos trabaja en nuestro interior, en nuestra relación íntima, y nos da lenguas, nos da una capacitación totalmente diferente que jamás hubiésemos pensado. Para aquí la predicación. Yo hace 47 años conocí al Señor. 47.
Aquí están mis hermanos que son testigos de mi crecimiento, no de altura, pero sí en el Señor. Y sabéis, crecí en el Señor y crecía en una iglesia cristiana donde hablábamos del Señor, del Espíritu Santo, la vida cristiana. Pero no fue hasta que yo llegué a una iglesia pentecostal donde me hablaron de que el Espíritu Santo aún tenía algo más para mí. Yo sinceramente os digo una cosa. Para mí, cuando yo llegué a la iglesia pentecostal, casi me vuelvo loco. No entendía nada. Os lo digo en serio. Yo decía, me voy de aquí. Me voy de aquí porque yo no entendía nada de lo que estaba sucediendo allí. Yo decía, ¿cómo puede ser que estos hermanos, que son hermanos, hagan esto? Y os digo, tenía 20 años cuando empecé a caminar, a visitaros, ¿de acuerdo? Que esto después acabó siendo en mi casa. Y durante más de 20 años yo estaba en contra de las enseñanzas del Espíritu Santo. Yo decía, yo ya tengo el Espíritu Santo plenamente. ¿Qué me van a contar a mí de que yo no lo tengo? Porque yo pensaba que me estaban haciendo de menos. Y el Espíritu Santo no hace a nadie menos. El Espíritu Santo lo que quiere es llenarnos sin medida. Y estuve peleando muchísimo en mi interior, porque en realidad me sentía que estaba traicionando mi estilo antiguo de vida, ¿no? Que me habían enseñado. No sé si os identificáis, pero yo durante tantos años. Y por encima, yo era el responsable de una de las iglesias más grandes de jóvenes, de las iglesias de Asambleas de Dios. Y yo me acuerdo que cuando íbamos a los retiros decían, vamos a orar por el bautismo del Espíritu Santo. Yo decía, madre mía, qué locura, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando venía de los retiros, venía, Pastor Daniel, aquí tienen mis credenciales. No puedo seguir en esto. No puedo seguir con esto porque estoy hablando de algo que no es una realidad en mí. Y Daniel, muy sabio que era, me sostenía, me aguantaba, me decía, tú tranquilo, no te agobies, porque cuanto más agobia uno, peor es. Ya lo sabéis todo en la vida, ¿no? Que cuanto más nos agobiamos, peor es todo. Y yo decía, Señor, trabaja en mí. Si de verdad tú tienes algo para mí, de verdad lo quiero. Pero pasó más de 20 años, os lo digo, Y el Señor poco a poco fue obrando en mí. Yo quería ser lo más bíblico posible y lo sigo queriendo ser lo más bíblico posible. Pero sí que entiendo que el Señor ha venido a rescatar todo mi ser. Mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis emociones, ha venido a rescatarlas para que sean suyas. Yo entendía que las emociones eran del diablo. No tiene nada que ver con la predicación que tengo preparada, ¿vale? Eran del diablo. Pero cuando yo entendí que el Señor me vino a rescatar totalmente en mi ser, no para vivir guiado por mis emociones, sino guiado por el Espíritu Santo, que el Señor venía a rescatar mi espíritu, mi totalidad, mi cuerpo como un instrumento para bendecir, mis emociones para ser guiadas por el Espíritu Santo, entonces empecé a experimentar libertad. Y esa libertad me dio la oportunidad de poder encontrarme con el Espíritu Santo de una manera íntima, que llenó mi vida de una manera que no lo puedo entender hasta el día de hoy, pero es algo que el Espíritu Santo hace. Y podemos tener reticencias, pero no tengamos reticencia a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. No tengas miedo, porque el Espíritu Santo busca lo mejor para ti. Amén. Así que nosotros necesitamos entender esto, que el Señor quiere llevarnos a un camino mayor, a una mayor relación con Él. Porque la plenitud que el Señor quiere derramar en nuestras vidas, de su Espíritu, no es para convertirnos en personas súper espirituales, que parece que la vida no va con ellos y no tienen ningún problema y que les pinchas y no les sale sangre. No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con personas sensibles justamente a lo que Dios quiere, a su entorno, a su mismo propio pecado, que no aguantan el pecado a la ligera, sino que saben que daña el pecado al Señor. Entonces, cuando uno es consciente de esto,
sabe que el Espíritu Santo está morando profundamente en el interior de su vida. Necesitamos dejarle obrar en nuestra vida sin miedo. En segundo lugar, lo que hace el Espíritu Santo, aparte de darnos plenitud en nuestro interior, es capacitarnos para ser testigos. Di testigo, testigo, testigo. Un testigo es alguien que ha visto algo. ¿De acuerdo? Alguien que ha visto algo. Y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Todos somos llamados a ser testigos del Señor. Los discípulos fueron capacitados de lo alto para proclamar las grandezas de Dios a través de la persona de Cristo. Había muchos judíos y muchos no judíos en Jerusalén. Y era el momento idóneo para el cual el Espíritu Santo se manifestase. Porque en esta fiesta, una de las fiestas más grandes o mejor guardadas por el pueblo judío, Pentecostés, era donde había una mayor concentración de personas que venían judíos y no judíos. Los no judíos venían a hacer negocio, ¿no? Bueno, y también los judíos también venían a hacer negocio, ¿no? Pero venían a encontrarse en el templo. Y allí era el lugar adecuado para que se expandiese la semilla del Evangelio. Así que estos 120 estaban unánimes y perseveraban en oración. Y esperaban la promesa de Jesús. Ellos no sabían si sería el día 50, el 60 o no, o cuándo sería. Ellos sabían que tenían que esperar la promesa del Padre. Y Dios es un Dios bueno. Y Dios es un Dios que nos llena. Y Dios es un Dios que en medio de todas nuestras dificultades nos da una fortaleza que tú dices, jamás pensaba yo que podría tenerla, porque es Él el que lo hace. Así que la llegada del Espíritu Santo proporcionó que ellos fuesen testigos para hablar y proclamar las verdades de Cristo. Porque aquí empieza el sermón pentecostal de Pedro, en el capítulo 2, y empieza a hablar de quién era Pedro, las autoridades, ¿no? Y dice que antes del sermón pentecostal, dice que cuando empezaron a hablar, hablaron en diferentes lenguas, idiomas que les daba el Espíritu que hablasen a cada uno, y había un montón de idiomas. Creo que eran 11 o 12, o alguno más. Un montón de gente, y allí todo el mundo entendían lo que le estaba diciendo. ¿Y qué es lo que les estaba diciendo? Les estaba hablando de Jesús. Porque es Jesús el que nuclea el Evangelio. Porque el Espíritu Santo es el que nos trae revelación de Cristo, lo que Él ha hecho en nuestras vidas y en lo que Él ha proporcionado para nosotros. De tal manera les capacitó el Espíritu Santo que los que estaban con ellos, en el capítulo 4 de Hechos, dice, viendo el denuedo con el cual hablaban, decían, ¿cómo es posible que esta gente que es muy normalita hablen con tanta fuerza, con tanto poder, con tan buen desenlace? Y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sabéis? Hoy día, tú y yo somos testigos de Cristo. Testigos de Cristo. Voilà. Es una pasada ser testigos de Cristo. No tenemos una religión, tenemos una relación con el Señor. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y por eso podemos ser testigos. Si no, seríamos alguien que lee un libro. Tenemos relación con el Espíritu Santo que quiere seguir llenándonos. Y a pesar de que en ese día, en el sermón de Pentecostal de Pedro, 3.000 personas se acercaron a Jesús, aceptaron a Jesús, dice que había otros que cuando le escuchaban hablar en otros idiomas decían que estaban borrachos, porque el Evangelio no lo recibe de la misma manera todo el mundo. Pero nosotros no estamos llamados para dar el Evangelio según nuestro criterio o según nuestro gusto. Nosotros estamos llamados a predicar. ¿Y a predicar? A Cristo. ¿Y a predicar qué?
a predicar a Cristo con una vida coherente. ¿Sabéis? Porque a veces predicamos a Jesús, pero nuestras vidas no son coherentes. Y necesitamos de hacer que lo que decimos es lo que hacemos. Porque si hay algo que es malo, es hacer todo lo contrario de lo que tú dices. Porque si yo tengo hijos que yo les digo, ama al Señor sobre todas las cosas, y ven que en mi casa yo no amo al Señor sobre todas las cosas, ¿qué les estoy diciéndoles? No, le estoy dándoles un mensaje contradictorio. Y por deciros una cosa, siempre los hechos tienen más fuerza que las palabras. Así que necesitamos entender que estamos llamados a vivir un evangelio coherente, un evangelio que los demás puedan entender. Por eso podían entender el evangelio en su idioma, en los partos, en las elamitas, que les hablan de Jesús. Y eso es lo que estamos llamados a hacer un evangelio entendible por las personas. Y entendible tiene que ver con que sea coherente. Puede ser que haya personas que no están de acuerdo con nosotros. De hecho, mucha gente no lo está. Pero no se trata de esto. Se trata de predicar a Cristo con nuestras palabras y con nuestras vidas. ¿Amén? También estamos llamados a vivir un evangelio cercano. Al igual que Jesús se hizo hombre, al igual que el Espíritu Santo vino a morar y a llenar la vida de los discípulos, y viene a morar en cada uno de nosotros, que nos da la oportunidad de ser llenos de su presencia, quiere fluir en nuestra vida hacia los otros. Que nos ocupemos de aquellos por los cuales el Señor nos ha dado la posibilidad de estar cerca. Un evangelio cercano. Pablo dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho judío, ¿a quién? Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, con tal de que, de todos modos, se salven algunos. ¿Amén? Un evangelio cercano. Un evangelio cercano que habla a la necesidad, que se acerca a la necesidad de los demás. Y un evangelio que levanta a Jesús. Pedro escribió en Hechos 4, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El evangelio levanta a Cristo. Nosotros estamos llamados a hablar de Jesús, a testificar de Jesús. Y a veces no testificamos de Jesús, testificamos de la iglesia. Y bien, está bien que hablemos de la iglesia, pero la iglesia no salva. ¿Sabéis? Alguien dijo que la iglesia es como el arca de Noé de los tiempos modernos, donde entran los elegidos del Señor, ¿no? Los hijos del Señor, ¿no? Para salvarlos de este tiempo. Eso es la iglesia. Pero en la iglesia estamos llamados ¿a qué? A predicar a Cristo, que es el único que te ha salvado a ti y me ha salvado a mí. Eso es lo que el Espíritu Santo quería hacer y darles esa capacidad. Así que les dio esta capacidad también, el enfocarlos solamente en Jesús, a Jesús. También les transformó para pagar el precio de seguir a Jesús. ¿Sabéis que una de las acepciones o uno de los significados de testigo tiene que ver con mártir? ¿Sabéis lo que es mártir? Mártir tiene que ver alguien que entrega su vida por la causa de algo o de alguien. El testigo tiene que ver, o testimonio tiene que ver con alguien que pone su vida por Jesús. Y eso no es posible hacerlo si no es el Espíritu Santo el que transforma nuestras vidas. Los discípulos que habían estado amedrentados durante 50 días, ¿sabéis? Amedrentados, aunque ellos habían visto a Jesús, esos 40 días dice que se les apareció en el versículo 3 del 1 del capítulo de Hechos, con pruebas indubitables,
Ellos vieron cómo Jesús había estado con ellos, cómo había estado hablándoles, les había enseñado acerca del reino. Y eso, estar con Jesús durante 40 días, debió ser algo impresionante. Pero cuando le dice Jesús, bueno, chicos, yo ya me voy, aquí os quedáis vosotros, pero esperaos, no os vayáis a ningún lugar, no os vayáis de Jerusalén, porque va a venir sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, el Espíritu de toda, que os llevará a toda verdad, y Él predicará de mí. Y ese Espíritu Santo es el que ellos estaban esperando en Pentecostés, en el aposento alto. Así que este es el hecho. Esto es lo que hizo el Espíritu Santo en ellos. Tuvieron una relación tan profunda con Él, una relación tan profunda con Jesús, que no les importó vivir por Jesús y morir por Jesús. Alguien dice, yo moriría por ti, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, yo moriría por ti? Yo eso lo he dicho muchas veces, pero la realidad es que vivo por Él. Si vivo por Él, podré morir por Él, pero si no vivo por Él, va a ser difícil que muera por Él, ¿sabéis? Porque nuestra tendencia natural es a salvar nuestro pellejo, Así que, si no vivimos por Jesús, no vamos a morir por Jesús. Y el Espíritu Santo ha venido a darnos esa llenura para que vivamos por Jesús y que podamos morir, entregar, en este caso. No sé si nuestra muerte física, porque tal como están poniendo las cosas con el Evangelio, no sé qué está pasando, pero a muchos hermanos, el ser creyentes, el ser cristianos, el ser discípulos de Jesús, les está costando la vida. Pero sí que nos llama el Señor a morir. ¿A qué? A nuestro yo, a nuestra vieja naturaleza, a todo aquello que nos separa del Señor para que Él sea el centro, el uno, el primero, y que podamos entregar totalmente nuestra vida. El Espíritu Santo apasionó a la iglesia del primer siglo. Y el Espíritu Santo quiere seguir apasionando nuestra vida por Jesús. Y estamos necesitando seguir teniendo encuentros con el Espíritu Santo. Encuentros que nos transformen en el interior. Yo no sé si tú has sido bautizado en el Espíritu Santo, no has sido bautizado en el Espíritu Santo, pero quiero decirte, hermano y hermana, que el Espíritu Santo está abierto para todos, es libre para todos. Y aquellos que sí que lo han sido, pero han dejado, se ha apagado el Espíritu dentro de ellos. Hermano y hermana, te animo a que puedas abrazar lo que Dios tiene para ti, al Espíritu de Dios que tiene su presencia para ti. Somos testigos del Señor. No porque lo hayamos visto en la carne, porque no somos tan viejos, pero sí que lo hemos visto por los ojos de la fe. Y nos lo ha revelado el Padre a través de la vida del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos entender que el Señor quiere tener una revelación, una relación íntima con nosotros a través de su Espíritu. Y no vamos a vivir vidas supernaturales o sobrenaturales si no vivimos una relación con el Espíritu Santo. A veces vivimos vidas mediocres porque no tenemos relación profundas. Si yo no me cuido mi relación con mi esposa, ¿sabes qué sucede con mi esposa? Y nuestra relación mutua, que poco a poco nosotros vamos apagando nuestra relación. ¿Estamos de acuerdo? Aquellos que sois matrimonio, ¿pasa? Bueno, a lo mejor no os ha pasado, pero a mí sí me pasan estas cosas. Se apaga la relación y te conviertes en un poco extraño sin tener muchas cosas que decir el uno al otro. Pues necesitamos en esta misma manera tener esta relación con el Señor, con el Espíritu Santo. No que no haya nada que decir entre nosotros, justamente todo lo contrario, que haya una vida de pasión, de calor, haya una buena relación y amor entre nosotros. Necesitamos en el día de hoy que nuestra vida sea abierta a lo que Él tiene, sin temor ni temor. Porque lo que Dios tiene siempre para nosotros es lo mejor para nosotros. Así que no tengas miedo, porque Dios tiene lo mejor. Amén. Él te quiere capacitar, Él nos quiere seguir capacitando en este tiempo. Necesitamos tener encuentros profundos, ser llenos de su presencia.
Espíritu Santo, en esta mañana pedimos que tú te reveles más y más a nuestras vidas. Que podamos entender que tú eres una persona. Que tú anhelas estar con nosotros profundamente. Ayúdanos en esta mañana a esperar en ti, a no tener temor, a pedir con fe, porque tú a la fe no la rehuyes, tú respondes a la fe, y queremos pedirte en el día de hoy que tú nos llenes con tu presencia transformadora. Quiero rogarte en esta mañana, Señor, por cada uno de mis hermanos, para que ninguno de los que estamos aquí nos vayamos tal cual hemos venido, sino que podamos irnos más apasionados por tu Espíritu, por ti, Jesús, abiertos a lo que tú tienes para nosotros. Señor, pedimos que nuestra razón esté supeditada a tu voluntad, Señor. Que todo nuestro ser esté abierto a lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Y pedimos que tu Espíritu se manifieste en esta mañana entre nosotros. Haz tu obra, Espíritu Santo, visítanos en el día de hoy. Y te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo.